y algunas reglas básicas como para resumirlas y que les resulte sencillo leerlas con un esquema simple, lo pueden resolver y lo pueden charlar y hablar y leerlo y les va a quedar fácil. Bueno, entonces, la arteria pulmonar, decíamos que era, ¿se acuerdan del primer vaso arterial que veíamos cuando veíamos la base del corazón, que estaba envuelto en el pericardio, digamos, formando un pedículo pulmonar, un pedículo arterial, que era anterior al pedículo venoso y que entre ambos pedículos quedaba o se originaba, digamos, un fondo de saco, que es el fondo de saco de Taylor o transverso. Entonces, esta arteria lo que hace cuando tiene su origen, si se acuerdan, en el corazón, en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, ahí, bien, una vez que asciende la arteria, o sea, está a la derecha, pero asciende en un recorrido como hacia arriba claramente, pero hacia arriba y hacia la izquierda, de tal manera que se coloca a la derecha de hace que la aorta, quiero decir, se dirija hacia la derecha cuando hace esa vuelta de espiral por sobre ella. En un determinado momento, la aorta, la arteria pulmonar por debajo del callado de la aorta, lo que hace es dividirse en dos ramas terminales, que son los vasos arteriales pulmonares, derecho e izquierdo. El derecho normalmente es un poco más largo que el izquierdo, de tal manera que hace todo este recorrido hasta que llega al bronquio fuente y luego los bronquios lobares y se divide en las ramas tal cual, la misma división que hace el árbol bronquial. Y la arteria pulmonar izquierda lo que hace es tener un recorrido no tan horizontal como el del lado de la derecha, sino que es un recorrido un poco más, digamos, realiza una curva ascendente, cóncavo hacia abajo inicialmente y luego se coloca arriba del bronquio para dividirse después en las ramas terminales que acompañan, digamos, a los ramos lobares de los bronquios fuentes y después luego a los segmentarios y así sucesivamente. De esta manera, la arteria aorta que se coloca primero a la derecha de la arteria pulmonar y luego pasa por arriba de su bifurcación de la arteria pulmonar, estamos hablando, lo que hace es hacer un callado por encima de la arteria pulmonar y del bronquio fuente del lado izquierdo y comienza a descender de esta manera. Este sería un poco el recorrido que hace la arteria aorta, ¿no? Eso es lo que habíamos visto de arteria aorta. Entonces, a nivel del tronco de la arteria pulmonar sería un poco, nace este nivel del infundibulum, ¿bien? El infundibulum, ¿se acuerdan que era la parte superior del ventrículo derecho a nivel del embudo, que estaba limitado por esa cresta supraventricular, el colón de Wolff y demás? Allí están las válvulas sigmoideas, idénticas a las válvulas aórticas y demás. Esta arteria se orienta, si bien hacia la derecha y por delante, se orienta hacia arriba y hacia la izquierda, colocándose por delante de la arteria pulmonar, colocándose por delante de la arteria pulmonar en un momento, que se va a colocar, perdón, la arteria pulmonar se coloca por debajo de la arteria aorta. La arteria aorta gira en espira y hace el callado por encima de la bifurcación de la arteria pulmonar y pasa por encima específicamente de la arteria pulmonar del lado izquierdo y del bronquio del lado izquierdo. Eso es lo que les tiene que quedar como claro. Bien, entonces la arteria pulmonar es, lo primero que tienen que decir es que es un vaso que tiene paredes arteriales, homólogas a las arterias, pero que es el único vaso arterial que lleva sangre venosa o desoxigenada desde el corazón a los pulmones y que forma parte de la irrigación funcional que tiene el pulmón. La irrigación nutricia está dada específicamente por los vasos bronquiales. Bien, ahora, cada una de estas arterias tiene, digamos, las arterias pulmonares tienen relación con, en la salida de los grandes vasos, con la cara superior de ambas aurículas, con el callado de la aorta y con la vena cava superior, fundamentalmente, y hacia atrás con la tráquea. Entonces, nosotros habíamos dibujado en la clase anterior esto, que hay que quizás volver a repetirlo y no está mal repetirlo hasta el cansancio, es que hacia la derecha de la arteria aorta tenemos el recorrido, digamos, de la vena cava superior de esta manera, que forma la aurícula
de alguna manera, que termina en la aurícula, quiero decir, y que forma esa cavidad, digamos, auricular derecha, y por debajo tengo el orificio de la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, la vena cava superior, que la tendríamos acá, pasa por encima, digamos, o pasa por delante no por encima, pasa por delante de la arteria pulmonar. Entonces, acá nosotros tenemos a la, a la aurícula derecha y está pasando por delante de ella, o pasa ella por delante de la arteria pulmonar que se ubica por detrás. Esto es para tenerlo en cuenta porque nosotros habíamos dicho que entre estos vasos y los vasos arteriales y los vasos venosos quedaba ese fondo de saco, que es el fondo de saco de Taylor. El fondo de saco de Taylor estaría en este recorrido que yo les voy a hacer con este punteado verde, bien, a este nivel. En ese nivel está el fondo de saco de Taylor, que es lo que separa los pedículos el pedículo pulmonar y aórtico, es decir, el pedículo arterial, hacia adelante, lo separa de todo el pedículo que está por detrás, que son los vasos venosos. Entonces, la vena cava superior, si bien es posterior con respecto a la emergencia de la arteria pulmonar del lado derecho se coloca por detrás, a su vez, de la aurícula derecha. Bien, eso es como importante para tenerlo en cuenta. Entonces, por detrás, a este nivel, yo tengo los vasos pulmonares. Bien, la arteria pulmonar estaría ubicada de esta manera. Entonces, si ustedes la ven a simple vista, a la vena, a la arteria pulmonar, quiero decir, podemos decir algunas cosas muy simples. Que la arteria pulmonar, digamos, se origina del ventrículo derecho, a nivel del infundíbulum, por encima de la cresta o del espolón de Wolf, que asciende a la derecha de la aorta, que se coloca, digamos, a su vez, hacia su derecha, y en ese ascenso digamos, se divide, digamos, se coloca, rebate, quiero decir, a la arteria aorta hacia la derecha, colocándose, digamos, en el borde izquierdo de la arteria aorta, pero dirigiéndola ella hacia la derecha, y luego, en un recorrido breve, se bifurca en dos partes. Esta bifurcación, estaría acá la bifurcación, digamos, hace que la arteria tenga una rama que es derecha, que se va a ir hacia el hilio del lado derecho, y una rama que es izquierda, que va a ascender por encima del bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo estaría ubicado acá. Acá estaría el bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo está ubicado de tal manera que se coloca, digamos, por debajo del callado de la aorta, porque el callado hace el callado por sobre el bronquio izquierdo, y del callado de la aorta y del recorrido que tiene la arteria pulmonar del lado izquierdo. Entonces, esta pulmonar tiene una rama derecha que se dirige hacia el hilio derecho, que es prácticamente horizontal, que es más delgada, que tiene un recorrido bastante importante, largo, que forma parte o de la pared superior del seno transverso de Taylor, forma parte de la pared superior, o sea, su borde, su cara inferior, esta cara que tendría, esta cara que tiene la arteria, esta cara inferior, si acá la tenemos, esta cara inferior de la arteria, la cara inferior de la arteria, toda esta cara sería, eso que estamos ahí, la cara inferior de la arteria sería el techo del seno transverso de Taylor. Hacia atrás, la arteria se relaciona con la tráquea que se está bifurcando, y hacia adelante se relaciona con la vena cava superior que está terminando en la aurícula derecha, y además se relaciona con, en parte, digamos, con la cara superior de la aurícula del lado derecho. Y así asciende para colocarse por delante del bronquio del lado derecho. ¿Bien? Entonces, eso también es para tenerlo en cuenta. Del lado derecho, bien, del lado derecho, nosotros tenemos un bronquio, bien, vamos a imaginar que tenemos acá el bronquio, y esto sería anterior y esto sería posterior, y del lado izquierdo, esto se lo van a tomar, chicos, también tengo obviamente el bronquio. Vamos a imaginarlo que lo que mira la línea media
esto que mira en la línea, hacia la línea media es anterior, vamos a imaginar que tenemos la tráquea que se dividió en dos partes, o sea, tengo la tráquea, ahí, bien, tengo la tráquea, ahí que se dividió en los dos bronquios fuentes, acá tengo la carina traqueal, que es el cartílago de bifurcación del bronquio, tengo un bronquio y el otro bronquio, son diferentes, tienen que saber las diferencias entre un bronquio y el otro, que uno es más delgado, que tiene, digamos, una longitud superior, que tiene forma de S itálica, todas esas cosas que vimos, digamos, en la clase de repaso y que están en el texto y demás, lo tenemos que saber. Entonces acá tenemos el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. Acuérdense que el bronquio derecho es descendente, es corto y es bien, digamos, verticalizado. Y es de diámetro mayor. Y el bronquio izquierdo, en cambio, es de menor diámetro, tiene mayor longitud, se acuesta y tiene la forma como de una S itálica y tiene menor calibre. Por lo tanto, cualquier cuerpo extraño que haya dentro, que caiga dentro de la vía aérea, se va a ir hacia el pulmón del lado derecho y hay que buscarla en el pulmón del lado derecho. Para buscar cualquier elemento dentro de un cuerpo extraño que ingresa por vía aérea, normalmente se hace, digamos, una radiografía de frente y de perfil para buscar en las dos caras, digamos, el cuerpo extraño, ¿no? Bueno, hay un montón de videos, hay un montón de información respecto a eso, lo van a estudiar más el año que viene cuando vean semiología. Entonces, esto es posterior para los dos bronquios, este sería el bronquio del lado derecho, este es el bronquio del lado izquierdo, y hacia acá, hacia esto, es anterior. O sea que esta es la parte mediastinal, aquí estaría el corazón. Nos acordamos que en este sector está el callado de la aorta, en el lado izquierdo como detalle para tener en cuenta, y que de este lado, del lado derecho, tengo el callado que está realizando por encima del bronquio derecho la vena ácido. O sea, la vena ácido está haciendo su callado por encima del bronquio derecho a nivel de la cuarta vértebra torácica y la arteria aorta está un poco más hacia arriba, la arteria aorta está haciendo a nivel de la quinta torácica ese callado por encima del bronquio del lado izquierdo, como para que recuerden que el bronquio derecho se relaciona con el callado del ácido, el bronquio izquierdo se relaciona con el callado de la arteria aorta. Ahora, esta arteria que tiene relaciones hacia la derecha con la vena cava y la aurícula izquierda, y hacia la izquierda con el bronquio y con el callado de la aorta, con el bronquio izquierdo y el callado de la aorta, se coloca de una manera diferente en el bronquio en relación, digamos, al hilio pulmonar. Entonces, en el hilio pulmonar, a la derecha, la arteria se coloca por delante del bronquio. Bien, es anterior. Y las venas son prearteriales y prebronquiales o infrabronquiales. Esta relación importante que tiene la arteria, esta sería la arteria pulmonar, y estas dos serían las venas pulmonares. Esta relación importante que tiene el bronquio hacia anterior con la arteria pulmonar y las venas pulmonares son importantes. Nos acordamos que también hay pequeños vasitos que son arteriales, que están acompañados de venas que pueden estar por delante o por detrás, que son los vasos bronquiales. Junto con los vasos bronquiales también están los ganglios iliares y están también los nervios que forman parte del plexo bronquial. Del lado derecho, la forma que tiene el hilio pulmonar es un óvalo, ¿bien? Y del lado izquierdo, la forma que tiene el hilio es un triángulo, ¿bien? Es más o menos esa la forma que tiene cada uno, por si te lo preguntan. La arteria del lado izquierdo, en lugar de estar colocada por delante, como está colocada acá, está colocada por delante, esa es la arteria pulmonar, esa que estamos acá pintando, la arteria del lado izquierdo se coloca apical, está arriba, ven que está arriba del bronquio, está bien arriba del bronquio. Está arriba, es apical con respecto al bronquio y acompaña al bronquio en todo su recorrido. Y hacia anterior, esto es anterior, hacia anterior, lo que vamos a encontrar son el recorrido de las venas pulmonares. Las venas pulmonares sí van a ser infraarteriales y prebronquiales, a diferencia del bronquio del lado derecho, que son infrabronquiales y prearteriales.
¿bien? Y después, obviamente, si tienen que hablar de las relaciones que tiene la arteria, pueden hablar las relaciones que tiene la arteria con las venas y también con la cadena linfática ganglionar, iliar a nivel pulmonar, con las venas, los plexos nerviosos, que son el plexo pulmonar, que tiene que ver con la inervación simpática y parasimpática, y también con los vasos bronquiales, que en general los vasos bronquiales nosotros sabemos que son posteriores con respecto a la arteria. Los vasos bronquiales generalmente, como habíamos visto antes, nacen de la primera porción de la aorta torácica y la del bronquio del lado derecho se va hacia atrás hasta encontrar el bronquio que le corresponde, básicamente pasando por delante del esófago, y la del bronquio izquierdo directamente desciende por delante de la tráquea y se va ahí, nace ahí. Miren las arterias bronquiales, tanto derechas como izquierdas respectivamente. Entonces, si les toca o les tuviere que tocar, les tienen que alguna pregunta o tuvieran que hablar de la arteria pulmonar, hablamos del trayecto en este sector donde está en contacto con el paquete cero adiposo del corazón, cubierta por el pericardio seroso y fibroso, en relación hacia atrás con la arteria coronaria izquierda y hacia afuera y hacia la derecha, con los vasos, con la arteria coronaria del lado derecho, bien, como lo vemos acá, y con la arteria coronaria izquierda, que da sus dos ramas, la interventricular anterior y la arteria circunfleja. Una vez que describen eso y que está en relación con ese paquete cerebral adiposo, con la arteria que irriga al cono arterial y a la aorta, que es la arteria de Biusen, que nace tanto de la derecha como de la izquierda, cuando describen esa primera parte y las relaciones que tiene, como vimos con la aorta hacia adelante con el timo, el tejido cerebral adiposo, los nervios frénicos, los fondos de saco pleurales, todo eso que vimos la clase pasada, van a contar que esta arteria se dirige hacia arriba y hacia la izquierda y se bifurca. Cuando se bifurca, da las dos ramas terminales pulmonares que van a ir en búsqueda del hilio pulmonar. Cuando van al hilio del pulmón, ahí se comportan de manera diferente. Entonces primero tienen un origen con relaciones, asciende, se bifurca y cambian las relaciones, ¿bien? Entonces, cuando ya estamos en relación con el hilio del pulmón, ustedes van a contar todas estas relaciones con el bronquio. Eso es lo que se espera que ustedes conozcan de la arteria pulmonar. Después, en relación con el corazón, la base del corazón, las aurículas, la tráquea, eso es ubicarse y poder contarlo de manera simple para narrarlo y que se den, para que ustedes puedan interpretar que digamos que la arteria aorta da esa vuelta de espira tan importante por la cara lateral derecha de la arteria pulmonar, que hace que cuando se ausculta o se escucha el cierre y la apertura de las válvulas aórticas o pulmonares, lo que vamos a encontrar, o el sonido pulmonar y el sonido aórtico, está invertido, porque nosotros sabemos que la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, entonces podríamos decir que el foco pulmonar, nosotros lo vamos a escuchar más del lado derecho, y sin embargo, el foco pulmonar, como la arteria se dirige hacia arriba y hacia la izquierda, se ausculta mejor en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, y el de la arteria aorta se ausculta mejor en el segundo espacio intercostal y del lado derecho. ¿Se entiende? Entonces, esas relaciones son como copadas e importantes que se la entiendan, que la entiendan y que la recuerden y que no la tienen que olvidar. Bien, entonces, tienen que recordar, esperen que tengo que mandar un mensaje y enseguida estoy. Recuerden ustedes, chicos, que tienen que saber que cuando hablan de un trayecto de una arteria, la pueden ustedes para su imaginación, no para su imaginación, para su relato, cómo dividirla, capaz en partes, nada más que para que ustedes puedan solamente, digamos, dar a conocer que, digamos, conocen bien el recorrido y les sea más fácil a ustedes como ubicarse, más que nada ubicarse.
ahí estaba mandando la clase a unos ayudantes de anatomía para que se unan si quieren, porque tienen que empezar a dar estos temas próximamente. Así que bueno, vamos a aprovechar la clase para eso. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. No, bueno, escuchen. Si ya tienen esto más o menos visto, ahora a mí me interesaría que veamos esto que es importante. Nosotros tenemos un segmento pulmonar. En el segmento pulmonar, a ver cómo lo puedo dibujar para que les quede claro. El segmento pulmonar tenía forma, ¿se acuerdan? Como de un triangulito, ¿no? Una cosa así era, como que, ¿se acuerdan cuántos segmentos había en el pulmón totalmente? Todos. ¿Cuántos segmentos hay entre los dos pulmones? 18. 18, muy bien. Hay 18 segmentos en total. 10 hay del lado derecho y 8 hay del lado izquierdo, si se acuerdan. Esto es también una pregunta, también suele ser una pregunta de examen de diagnóstico por imagen el año que viene, pero bueno. Entonces, nosotros tenemos que en un segmento vamos a tener un bronquio. Ese bronquio es un bronquio segmentario que va a dar varios bronquiolitos, digamos, respiratorios, que van a terminar en un conducto, y ese conducto, digamos, va a terminar en un saco alveolar. Vamos a dibujar uno solamente para darnos cuenta. Entonces tengo esto que les dibujé acá en celeste sería un poco la vía respiratoria dentro de perdón, dentro del segmento. O sea, esto que estoy dibujando ahora, esto sería un segmento pulmonar. Entonces, dijimos que la arteria pulmonar, ya no sé ni lo que escribo. Bueno, la arteria pulmonar tiene, digamos, un recorrido que acompaña al bronquio. Bien, entonces tengo un bronquio del lado derecho y un bronquio del lado izquierdo. ¿Qué es lo que, que recién vimos que no nos tenemos que olvidar? Que la arteria en el bronquio izquierdo está arriba, o sea que es superior. Y la arteria en el bronquio derecho está por delante, por lo tanto es anterior. Entonces esa sería la arteria, está la arteria, y este sería un bronquio y el otro bronquio. Pero que ambas arterias, que estas arterias, quiero decir, estas arterias, la del bronquio derecho y la del bronquio izquierdo, siguen el recorrido del bronquio en el interior del parénquima pulmonar, es decir, sigue exactamente el recorrido. Entonces, una rama ahí, sigue exactamente el mismo recorrido. Esto es algo súper importante que lo tienen que saber. En un momento, esta arteria, ¿qué hace? Se capilariza a nivel de alveolar, donde se va a producir el intercambio gaseoso. De esa capilarización surgen capilares, obviamente, donde se produce justamente este intercambio, que ustedes se lo acuerdan mucho mejor, y desde acá comienzan a formarse vasos, vénulas, que se reúnen para formar venitas, y esas venitas se van a reunir entre sí para formar venas, primero intralobulillares y después interalveolares, quiero decir, después interalveolares, entre los segmentos, intersegmentarias, que comienzan a transitar por los segmentos pulmonares, pero por fuera del segmento pulmonar. No tenemos a la vena siguiendo el recorrido del árbol bronquial. También tenemos, acompañando al árbol bronquial, tenemos conductos que van a ser linfáticos, y tenemos también nervios, o sea, eso también tenemos, o sea que aquí el árbol bronquial, que esto es lo que no se lo tienen que olvidar, el árbol bronquial está acompañado de la arteria pulmonar, está acompañado de la arteria pulmonar,
de linfáticos o de vasos linfáticos y nervios. Bien, pero ¿qué está? Que es la vena pulmonar, lo que se tienen que acordar es que es intersegmentaria. Bien, es intersegmentaria, está entre los segmentos. Entonces, cuando ustedes hablen, volviendo un poquito para terminar y cerrar la arteria pulmonar tiene un origen en el ventrículo izquierdo, asciende en la vaina serosa, pericárdica y fibrosa en la vaina de arterial que tiene, digamos, el pericardio. Se desenvuelve de esa vaina y se bifurca en sus dos ramas terminales, que son la arteria derecha y la arteria izquierda pulmonar. La arteria pulmonar del lado izquierdo se relaciona con el callado de la aorta y con el bronquio izquierdo sobre el que cabalga. Y la derecha se relaciona con la tráquea, o sea, con la bifurcación de la tráquea, claramente con la cara superior de las aurículas y hacia adelante con la vena cava superior. El borde inferior de esta arteria, fundamentalmente la arteria pulmonar derecha, forma el techo del fondo de saco de Haller, del fondo de saco de Taylor o transverso. El fondo de saco transverso, vamos a ponerlo transversal. Bien, entonces por ahí transcurren a veces, por ese fondo de saco, en un pequeño recorrido de los vasos coronarios, que yo acá me salió medio como muy, muy bajito, pero está más alto porque en realidad el ventrículo es más grande y la aurícula es más pequeña. Tiene una desproporción del esquema, pero las relaciones acá están correctas, así que está bueno. Y no nos tenemos que olvidar que desde la cara inferior, del callado de la aorta, al tronco de la arteria pulmonar, o bien a la arteria pulmonar del lado izquierdo, se va a encontrar la presencia de alguien importante que es el conducto arterioso o arterial, que algunos lo llaman de Botal, si quieren, pero con conducto arterioso ya se sobreentiende. Ahí tenemos el ganglio del recurrente, tenemos el neumogástrico que se está haciendo posterior y está dando el recurrente y está en relación con el recurrente izquierdo y está en relación con la cara superior de la arteria pulmonar. Y tenemos el ganglio de Greensberg, que es ese ganglio, digamos, vegetativo, que de alguna manera lo que hace es recoger, digamos, todas las aferencias simpáticas y parasimpáticas que proceden, ¿no?, de la cadena simpática cervical y los primeros ganglios torácicos y de los ganglios del neumogástrico, de los nervios del neumogástrico, cardíaco superior, medio e inferior, para dar inervación vegetativa a el corazón. Todo eso está entre el tronco y la división del tronco de la arteria pulmonar y el callado de la aorta, ¿bien? Eso como importante. Una vez que entendimos eso, vamos a ver cuál es el recorrido que tiene la arteria pulmonar derecha e izquierda y su relación con los bronquios. ¿Para qué? Para después poder contar lo que pasa a nivel del ilio del pulmón derecho y del ilio del pulmón izquierdo. Bien, es nada más que para interpretar eso, ilio del pulmón derecho e ilio del pulmón izquierdo. Una vez que entendimos eso, tenemos que ver qué es lo que pasa en el interior del pulmón, en cada segmento pulmonar. Entonces, en cada segmento pulmonar vamos a tener un bronquio, ¿sí?, que va acompañada en toda su extensión por la arteria pulmonar, que cuando llega al alvéolo se capilariza, donde se produce el intercambio gaseoso. De esa capilarización se reúnen venas y esas venas dan origen a las venas intersegmentarias que, al reunirse con otras venas intersegmentarias, se van a reunir con otras venas intersegmentarias y van a dar origen a una vena. Bien, que es una vena pulmonar mayor. Esa vena o de esa vena pulmonar mayor, esta vena pulmonar son dos, o hay dos por pulmón. Bien, entonces tenemos dos derechas y dos izquierdas.
finalmente. Entonces, por eso encontramos en los cilios, vamos a encontrar una vena superior, como lo vemos acá, una vena superior, acá una vena perdón, hay una vena superior que está prácticamente por delante y por debajo de la arteria, o sea que es prearterial, y otra que es infraarterial y también infrabronquial. En cambio, del lado izquierdo, las arterias son infraarteriales y prebronquiales. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar del lado izquierdo es apical y del lado derecho es anterior con respecto al bronquio. Esto, que parece una súper tontera, es importante para poder diferenciar un hilio del otro hilio. Parece como algo muy, digamos, fino anatómicamente, pero no es tan fino y es muy evaluado siempre, ¿eh? Esto es evaluado, tengan en cuenta que la disposición de los elementos o de los vasos pulmonares en el hilio pulmonar es importante. Bien, esto es muy importante. Esto se lo van a preguntar en un examen. Bien, la forma del hilio y la disposición de los vasos en el interior del hilio. Y cómo es que llegó cada vaso al hilio. Eso es importante. Y después tenemos esto, que para rescatar todo esto es importante, fundamentalmente porque el concepto de segmento pulmonar es importante, le van a preguntar con esto le van a preguntar simplemente, le van a preguntar qué es un segmento, la segmentación broncopulmonar, y después le van a preguntar qué es un segmento, y ustedes tienen que responder qué es, para qué sirve, lo que le da independencia anátomo-funcional al pulmón, desde todos los puntos de vista que ya conocen, quirúrgico, clínico, patológico, semiológico, anatómico, etcétera, etcétera, y qué elementos contiene digamos, qué elementos contiene el segmento. Entonces tienen que hablar de los bronquios, la arteria, los vasos linfáticos, los nervios, y que no vamos a encontrar a las venas pulmonares. La otra vez, uno de sus compañeros me hizo una pregunta que estaba bastante apropiada, qué lástima justo, perdón, qué lástima que yo la justo, a ver si puedo volver para atrás y vuelvo sobre la imagen. Estas venas pulmonares que veo acá, surgen de la capilarización de la capilarización de la arteria pulmonar, y es una irrigación funcional. Pero estas venas pulmonares pueden llegar a recibir algunos vasitos que son realmente venosos de los bronquios, o sea que hay bronquios que tienen venas, que serían venas bronquiales, que van a las venas pulmonares, y también venas que proceden, o venas pleurales, de la pleura visceral, o sea, que hay venas de la pleura visceral, de la pleura visceral, y venas bronquiales, para explicarlo, para decirlo, vamos a poner bronquiales, para que quede más como comprensible, por las dudas que después quieran mirar una imagen y esté bien. Venas bronquiales, algunas venas bronquiales y algunas venas que son viscerales van a drenar en las venas pulmonares, que están cargadas al 100%, nosotros ya lo sabemos, de hemoglobina, bien, o sea que de oxígeno, bien, y esas venas crean, que son bronquiales, que tienen un 75% de oxígeno, o sea que tienen algo de contenido de dióxido de carbono, crean shunts o cortocircuitos arteriovenosos, porque sabemos que estas venas pulmonares que se originan en los segmentos pulmonares tienen, son venas que llevan sangre arterial, porque llevan sangre con oxígeno al 100. Entonces, cuando se vierten en ellas algunas vénulas pequeñas que vienen de la pleura visceral y de los bronquios, que son vecinos a ella, hace que ese 100% se transforme en un 95, 97%, ¿bien? Entonces crea esos cortocircuitos, que es lo que ustedes preguntaban la otra vez, que en realidad parecía como si fuese una anastomosis, en realidad es un drenaje
de venas vecinas a las venas pulmonares, que son sangre arterial, que reciben, digamos, sangre venosa, aledaña a ellas, y de alguna manera genera estos cortocircuitos, nada más. Pero eso se da más o menos a este nivel, ¿bien? Y va recibiendo por ahí alguna que otra venita, estas venas que llevan sangre arterial, disminuyendo el contenido de oxígeno dentro de la misma. Ahora, busco por lo menos que necesitemos eso, hacemos otro esquema simple. Nosotros tenemos un pulmón, que sería el pulmón del lado derecho, por ejemplo, y el pulmón del lado izquierdo. Bien, vamos al revés. El pulmón del lado izquierdo sabemos que tiene como una incisura cardíaca que tiene que ver con la silueta cardíaca. Bueno, vamos a imaginarnos que el corazón está ubicado aquí, en este sector. Vamos a hacer como muy, pero muy esquemático. Ahí tenemos los dos ventrículos y tenemos, acá están los dos ventrículos, y ahí tenemos la aurícula del lado derecho que se continúa con el ventrículo del lado derecho, y tenemos a la arteria aorta que hace todo su recorrido y demás. Lo dejamos solamente ahí como para recordarlo. Entonces, nosotros sabemos que los pulmones tienen acá sus cilios. El pulmón del lado derecho dijimos que tenía un hilio que tiene forma oval, y el pulmón del lado izquierdo tiene un hilio que es de forma triangular. Y también sabemos que el elemento posterior por excelencia, vamos a hacer que esto sea posterior y esto sea anterior, esto sea anterior y esto sea posterior. El elemento posterior por excelencia es el bronquio, ¿bien? Y que por encima del bronquio del lado izquierdo tengo el recorrido de la arteria pulmonar, y por delante del bronquio del lado derecho tengo el recorrido de la arteria pulmonar, que surge básicamente de la división o de la bifurcación de esta arteria. Perdón, que estoy haciendo cualquiera, esa es la... No, está bien, es la arteria pulmonar. No, es la vena cava superior. Perdón. Así sería. Aguántenme un segundito que les estoy haciendo un lío. Esa sería la vena cava superior, lo que les quise dibujar, y me olvidé de dibujarle acá, que del ventrículo, esta sería la aurícula, y del ventrículo sale la arteria aorta que se bifurca en sus dos partes, la arteria pulmonar que se bifurca en sus dos partes. Bueno, esa arteria es la que vamos a tener acá, y esta arteria es la que vamos a tener acá. Entonces, una arteria es apical, la otra es anterior. Lo que yo les quería como explicar es que todo esto, digamos, sería la cámara del lado derecho, o sea, la vena cava superior, que está viniendo, esta sería la vena cava superior, que está llegando ahí, y ahí tendría el ventrículo que está llevando a través del sepsis sistólico ventricular derecho, está saliendo la sangre arterial para la arteria pulmonar. Entonces, aquí tenemos la arteria pulmonar. Bien. Esto sería todo como al lado derecho del corazón, que siempre decimos que al lado derecho del corazón es como venoso, ¿no? Bien tallo, todo, es todo sangre venosa, Todo esto es sangre venosa. Y del lado izquierdo tenemos la sangre arterial, el ventrículo, y me faltan las aurículas. Entonces, las venas se van a reunir. Nosotros sabemos que tenemos varios segmentos, bien, tenemos varios segmentos, vamos a poner que tenemos varios segmentos, vamos a dibujar algunos solamente. Los segmentos tienen un vértice que está orientado hacia el ilio y una base que está orientada hacia, digamos que el vértice, hacia una base que está orientada hacia la periferia y un vértice que está orientado hacia el ilio. Y tenemos una serie de venitas que son intersegmentarias, que se van a reunir todas para formar como dos grandes venas. Bien, entonces todas estas venas intersegmentarias que están entre los segmentos van a formar dos grandes venas. Una vena que es superior y una vena que es inferior. Bien, o sea que las venitas van a ir entre los segmentos y van a terminar por delante de los bronquios y siempre por debajo de las arterias. En general ocurre eso. Lo mismo ocurre
de este lado, o sea que todas las venitas son intersegmentarias y tengo dos derechas y dos izquierdas, una superior y una inferior, de un lado y de otro. Estas dos venas pulmonares que tengo acá, que se originaron como consecuencia de la capilarización y la transición a vénula dentro del arco alveolar, se transforman en venas que tienen un recorrido inferior con respecto a las arterias, pasan por detrás, las del lado derecho, de la aurícula derecha y de la vena cava superior para terminar en la aurícula del lado izquierdo. Entonces yo tengo la aurícula del lado izquierdo así, que está en el corazón, y tengo el recorrido, la llegada de la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar inferior izquierda en esta aurícula derecha, en esta aurícula izquierda, y lo mismo del lado derecho. Es decir, que si ustedes miran el esquema, lo que yo con esto les quiero explicar es que las venas pulmonares son anteriores a los bronquios, son inferiores con respecto a las arterias y van a terminar, las venas pulmonares van a terminar en la aurícula izquierda, que es la cámara por excelencia posterior del corazón. Eso es lo que se tiene que acordar. Eso se lo van a preguntar. Entonces, si nosotros retiráramos al corazón, sacamos al corazón, lo sacamos completamente y dejamos solamente el pericardio, nos vamos a encontrar que si sacamos al corazón, tenemos del lado derecho el orificio de la vena cava superior, el orificio de la vena cava inferior un poquito más hacia abajo, el orificio de las 4 venas pulmonares por debajo y un poquito más juntitos, y por delante nos vamos a encontrar con el origen de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. O sea, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Es decir, que no lo vamos a dibujar acá, pero si sacáramos y viéramos, vemos que en el mediastino vemos como si fuese una lámina que tapiza completamente todos los elementos del mediastino posterior, que es el pericardio fibroso, y alrededor del pericardio fibroso vemos cómo ese pericardio fibroso primero envuelve la vena cava superior, después envuelve la vena cava inferior y después envuelve a cada una de las venas pulmonares. Y cuando va envolviendo a cada una de las venas pulmonares, nos encontramos que entre la pulmonar, las pulmonares superiores y las pulmonares inferiores queda este espacio anatómico que es el fondo de saco de Haller, en donde hacia atrás está el recorrido de lo que habíamos dicho la clase pasada del esófago. El esófago está en este sector. Entonces, si yo sacara, digamos, el corazón y queda solamente pegado, por decirlo así simple, el pericardio fibroso en la pared del mediastino, nos encontramos que las venas cavas están hacia la derecha y que están unas unidas a las otras a través de un pedículo que digamos que tiene línea continua, que es el pericardio, y que se une a la izquierda con todas las venas pulmonares, que deja entre ambas un espacio anatómico que es el fondo de saco de Haller, que corresponde a las relaciones posteriores del corazón con el esófago que se ubica por detrás. Es decir, como ustedes tienen al esófago de esta manera, que está pasando, transitando por, digamos, esto sería posterior y esto sería anterior, tienen el esófago transitando por la caja torácica y tienen el corazón ubicado de esta manera, tienen el ventrículo izquierdo de esta manera, con el recorrido de la aorta que se relaciona con el esófago de manera diferente, hasta que después se coloca, bueno, primero se coloca por delante y después se coloca como un poco por detrás, hace esta, la arteria aorta, bien, bueno, después de esto ya lo vimos, no lo vamos a describir en su completud, y después tiene por detrás del ventrículo, están las aurículas con la llegada
de las venas pulmonares. Entonces, si ustedes se fijan, primero tengo hacia adelante el ventrículo con el origen de la arteria pulmonar, ¿ven? Ahí lo tienen, y hacia atrás tienen a la aurícula, bien, con las venas pulmonares. Si se fijan, el espacio entre las dos venas pulmonares, en este caso, este espacio que tengo acá, es el fondo de saco de Haller, que es este fondo de saco de Haller, que entra en relación hacia atrás con el esófago. Eso es lo que tienen que recordar y no olvidarse, que las venas pulmonares en el recorrido, siguen el recorrido claramente del hilio, de los elementos del hilio, que son bien inferiores con respecto a las arterias, y cuando ustedes sostienen, quieren sacar, sostienen el corazón queda agarrado de la pared posterior del mediastino por las venas pulmonares. Nos llamó a todos la atención, por ejemplo, que en los corazones que llevaban para hacer disección, para el laboratorio de disección, muchos no tenían aurícula. ¿Por qué? Porque, bueno, quedan pegadas las aurículas en el mediastino del cuerpo del ser vivo que se le sacó, en este caso un animal, pero cuando nos pasa también, cuando tenemos un corazón de un hombre, ya sea varón o mujer, pasa lo mismo, porque es la misma anatomía. Entonces eso es como importante de tener en cuenta. Si ustedes hacen o tienen en cuenta esta imagen, como no se lo olviden, porque esto es como un detalle, parece sonso, parece una tontera, pero la verdad es que esta arteria, que es la arteria pulmonar, es siempre la pulmonar izquierda es siempre superior, viene bien apical, y la del lado derecho es anterior. Bien, esto es como fundamental recordarla. Apical y anterior, 2A, pero una es apical y otra es anterior. Y las venas siempre son inferiores con respecto a las arterias, siempre son inferiores. Las venas son inferiores con respecto a las arterias. Ustedes imagínense que las venas pulmonares son una continuidad de la aurícula izquierda y que tiene que llegar hasta el pulmón. Bien, entonces eso es para mí un poco lo que tienen que como interpretar y como que lo tienen que incorporar ustedes, digamos, como estudiantes, ¿no? Que es un concepto simple, muy, muy, muy simple, muy, muy básico, pero que les va a ayudar a interpretar los porqués. Bien, entonces, fíjense cómo del ventrículo derecho se origina una arteria que es primero derecha a la aorta, después se hace izquierda con respecto a ella, después se coloca por debajo, se bifurca y cómo llega al pulmón. Bien, entonces, esto para mí es como, si ustedes lo pudieran explicar de manera simple, de esta manera pueden describir toda la anatomía completa del mediastino, porque en realidad todo se resume en esto y el recorrido de los vasos nerviosos que pasan o que transitan por estos elementos, porque aquí tienen a un vaso que es la aorta, en este caso, ahora se les voy a arruinar todo. Esta es la aorta, ¿no? Y de la aorta, lo hice grande para que se den cuenta, que tienen tres grandes vasos. Está mucho más alta, claramente, pero por este nivel, entre la carótida y la subclavia pasa el nervio vago y después se coloca todo por detrás de todo este pedículo pulmonar y luego se va hacia el esófago, y este es el del lado izquierdo y el del lado derecho es derecho a todo esto y pasa por detrás. Entonces, ustedes tienen claro cómo esto interpretan simple y de manera muy concreta las relaciones que hay entre los elementos vasculares. ¿Por qué lo explicamos así? Esto parece como una simpleza total. Llegar a esta simpleza total requiere como una lectura profunda. Bien, entonces yo lo explico simple para que ustedes como que entiendan cómo construirlo para después poderlo hablar bien. Pero suele pasar, y me pasaba a mí que no sabía estudiar cuando estaba en primer año de medicina, que me lo estudiaba de memoria. Entonces decía, el tronco de la arteria pulmonar en su origen asciende hacia arriba, hacia la izquierda de manera oblicua y se encuentra, que lo memorizaba, tenía buena memoria, y claro, me iba bien, pero tenía buena memoria. Pero cerraba el texto, rendía el parcialito de tórax y después me olvidaba del tórax. Y así sucede, y es así como muchas veces nos ocurre, hasta
que de alguna manera te cae la ficha de cómo estudiar esto a través de esquemas de manera simple, de manera integrada, con otras materias, así como lo hacen ustedes, que agudizan un poco más, digamos, la capacidad de poder interpretar, porque si tuvieran que estudiar de memoria todo el tiempo libre, no podrían, pero es como simplificar en anatomía ayuda a entender la complejidad, porque simplificarlo implica como desarmar la complejidad de la descripción detallada que tienen los textos de anatomía, que es el gran problema de anatomía, porque la anatomía es hermosa, porque es aprender, buscar elementos, reconocer elementos, saber leer elementos, saber interpretar lo que le pasa a un paciente desde su cuerpo, lo que le duele, cómo es un dolor referido, cómo se puede palpar algo, por qué se escucha de esta manera, cómo se transmite de la profundidad a la superficie digamos, la funcionalidad de un elemento. Bueno, simplificándolo así, simple, muy simple, nos super ayuda a interpretar claramente, digamos, qué hay delante, qué hay detrás, qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda. Eso es un poco lo que yo les quiero transmitir con esto, porque para mí es un tema como muy apasionante, muy lindo, pero que si los ven simple, es maravilloso, pero si ustedes lo quieren estudiar por parte y de manera compleja, van a odiar anatomía, y es lo que nosotros no queremos que la desmenucen, digamos, en sus partes constituyentes, por decirlo de alguna manera, parece que estoy hablando de los fractales, en sus partes para poder luego armarla de manera concreta. Hasta acá. ¿Alguna duda? Si ustedes saben esto de los vasos pulmonares, es un montón. Con esto les alcanza y sobra, pero mal, ¿eh? Chicos, ¿entendieron algo? Sí, perfecto, profe. Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se forma la vena cava superior. Perdón, tengo millones de cosas abiertas. ¿Cómo se forma la vena cava superior? ¿Todos saben cómo se forma la vena cava superior? Por la unión de los troncos venosos brachiocefálicos. Bien, por la unión de ambos troncos venosos brachiocefálicos. ¿Y esos troncos venosos brachiocefálicos, cómo se forman? Por la unión de la vena yugular interna y la subclavia. Perfecto, entonces tengo la vena yugular interna. No sé si les apareció la pregunta de que la vena yugular interna, hay una pregunta que hice hace muchos años que cada tanto la usan. La vena yugular interna se reúne con la vena subclavia, ¿no? ¿A dónde se unen? Más o menos a nivel de la primera articulación, del primer cartílago costal con la primera costilla. Y de ella se forma un tronco, que es el tronco venoso brachiocefálico, que ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿bien? El de la derecha desciende verticalmente, y el de la izquierda tenemos lo mismo, el tronco venoso, ahí. Este sería el del lado izquierdo, que se va a formar un tronco venoso brachiocefálico, que es el brachiocefálico izquierdo. Y ahora, ¿qué pregunta les voy a hacer? ¿Qué hay acá? Que ya se lo pregunté muchas veces, como para que les quede. Las venas tiroideas inferiores. Claro, muy bien. Las venas tiroides inferiores. La compañera viene a todas las clases. Muy bien. Entonces tengo la reunión de ambos troncos venosos brachiocefálicos, más o menos entre T2 y T3, que forman la vena cava superior, que luego de un recorrido de unos 7 centímetros aproximadamente de largo, perdón, y 2 centímetros de diámetro, terminan en la cara superior de la aurícula derecha. ¿No? ¿Es así o no es así? Ahí tengo el tronco venoso brachiocefálico, exactamente. Esta arteria, esta vena, la vena cava superior, esta vena,
la vena cava superior, que está terminando en la aurícula del lado derecho, ¿tiene válvula? No. No. Muy bien, es avalvular, se lo van a preguntar. Es avalvular. Y este tronco, entonces esta es la vena yugular interna del lado izquierdo. Y esta es la vena subclavia del lado izquierdo. Yo había puesto vena subclavia del lado izquierdo, vena subclavia del lado derecho, y estas son las venas tiroides. Por detrás de esto, ¿qué hay acá específicamente? ¿Qué elemento hay por detrás de esto? Acá atrás. ¿Qué hay acá? ¿Qué elemento? A ver, yo se lo digo diferente. ¿Qué elemento hay a la derecha? Este es izquierda, perdón, este es derecha, este es izquierda. ¿Qué elemento hay a la izquierda de la vena pulmonar, de la vena cava superior, de acuerdo con lo que vimos recién? ¿Qué elemento hay? Que se le van a preguntar. La aorta. La aorta, que está haciendo el ascenso y está haciendo su callado. La aorta está muy bien. Ahí está, la aorta. Ahí está. Tengo a la aorta. ¿Y la aorta que está dando origen? ¿A quién acá? Al tronco brachiocefálico. Muy bien, al tronco brachiocefálico, que está ¿por dónde? Por detrás del tronco brachiocefálico del lado derecho. Y a la izquierda, ¿a quién da origen? La carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Muy bien, exactamente. Y todo esto está por detrás, ¿no? Hace esto. Entonces ahí tengo la arteria subclavia, que se va a relacionar con su vena subclavia, y así sucesivamente. Y acá está la división, también, para acompañar a la arteria igual. Bien, entonces, todos estos vasos, esto lo vamos acá porque parece, así para, no. La idea es que entiendan que las venas eran como con respecto a las arterias. Eran anteriores. Muy bien. Eso no se lo tienen que olvidar, porque eso les va a ayudar un montón a recordar. Bien, eso es como muy, muy importante. Entonces ahí tengo una arteria, a ver que no hago ningún lío, la otra arteria solamente para mostrar, para jerarquizarlo. Tengo ahí. Y detrás de esto, ¿qué elemento hay acá atrás? ¿Qué elemento hay ahí? La tráquea. La tráquea. Exactamente, y acá tengo el bronquio del lado izquierdo. Y de este lado, el bronquio del lado derecho. ¿Bien? De este lado así. Ahí, del lado derecho y del lado izquierdo. Perfecto. Entonces, pasando por encima del bronquio izquierdo en este sector y terminando en la cava superior a nivel de la cuarta vértebra dorsal, ¿qué tengo acá atrás? La vena La ácido. vena ácido. Muy bien, el recorrido de la vena ácido. Y tengo además el recorrido de un nervio. ¿Por dónde pasará el nervio vago del lado derecho en este sector? A ver si se acuerdan. Por acá. Después se hace posterior. Ahí pasa entre el plano venoso y el plano arterial hasta que llega a el pedículo. Cuando llega al pedículo, ¿qué hace? Se coloca por detrás. Y luego, ¿a quién busca? ¿A quién busca, chicos? Después que pasa por el pedículo. ¿A qué elemento? Al esófago. Claro, busca el esófago y se coloca por detrás del esófago. Y el del lado izquierdo, ¿qué es lo que hace? Transita por acá. Y acá hace esto y se coloca por delante del esófago. Y antes, antes, ¿qué hizo? Acá. Pasa por debajo del callado y da al recurrente. Exactamente, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan acá,
la vena cava superior, que tiene solamente 7 centímetros de recorrido, nada más. Fíjense que es simple lo que hay. Está en relación hacia la derecha, tiene como elemento importante al nervio vago del lado derecho. Recibe por su cara posterior a la vena ácido. Hacia la izquierda está en relación con el callado de la aorta y con la porción ascendente del tronco arterial brachiocefálico. Y hacia atrás con la tráquea. Nada más. Esas son las relaciones. Y adelante, adelante, adelante de todo. ¿A quién puede tener? ¿Quién puede estar acá? Como un tejido celular adiposo. Acá. ¿Quién puede llegar a estar acá? Adelante de todo esto. ¿El? El timo. El timo, claro. Por delante está el timo, siempre. ¿Bien? Y si no está el timo, puede estar la tiroides, que es cuando está media bajita, o cuando hay un bocio, y me falta algo, que está, no sé si lo van a ver, lo voy a pintar fuerte, pero no es tan grueso, ¿no? Y no es un linfático. Por fuera de todo esto, que tiene que llegar hasta el diafragma, ¿quién está? El nervio frénico. Claro, los nervios frénicos, que son periféricos. Entonces, cuando describen la vena cava superior, les dice dónde se origina, como lo describimos, dónde se origina, cuánto mide, por dónde transita, etcétera, etcétera, lo que vimos recién, y después le empieza a hablar de sus relaciones. Entonces, fíjense, hacia afuera está la línea media, hacia afuera, ¿qué tengo? Al frénico, al vago, junto con el frénico, ¿quién va? Que dijimos ayer, ayer. ¿Quién va junto con el nervio frénico? ¿Qué vasitos? Los vasos diafragmáticos superiores. Muy bien, los brazos diafragmáticos superiores, las arterias y las venas. Perfecto, excelente. Entonces, hacia afuera de la vena cava superior tengo los frénicos, los vagos, las arterias diafragmáticas superiores, las venas diafragmáticas superiores, y hacia atrás tengo al bronquio del lado derecho o la bifurcación traqueal más el callado de la vena ácida que está terminando la vena cava superior. Y a la izquierda tengo al callado de la aorta y al origen del tronco arterial brachocefálico. Y hacia anterior, los fondos de saco pleurales, cuando existieran, si es que hay, y el timo. Ustedes acuérdense que los pulmones, eso no, tiene como, si esto es interno, tiene como, lo estoy mirando como en un corte, este sería un pulmón, entonces esta es la cara mediastínica o interna, esta es la cara externo-costal, este sería el borde anterior, este es el borde posterior. Entonces acá tengo uno y acá tengo el otro pulmón, ¿no? Y en el centro, acá, está el corazón, bien, con todos los elementos. Entonces nos estamos imaginando que estamos formando la vena cava superior. Entonces, si esto sería derecho, acá está la formación de la vena cava superior, y hacia la izquierda de la misma tengo a la arteria aorta, bien, para que ustedes como para que se den cuenta, o si no tengo a la arteria aorta, tengo a los 3 troncos que nacen de la aorta. Entonces tengo los nervios frénicos de manera bien periférica, los nervios vagos bien más, digamos, en la profundidad. Por detrás puedo tener a la tráquea ya completamente bifurcada, o puede ser que esté, y el esófago, ¿no? Y el esófago hacia atrás, puede ser que esté la tráquea bifurcada, el conducto torácico acá, la arteria aorta de este lado más abajo, bueno, puede ser distintos elementos. Lo que yo les quería decir es que por delante de todo esto hay timo, y que muchas veces los vasos, la pleura mediastínica se prolonga un poquito más hasta la pleura costal y hace esto, y lo mismo hace esta pleura, la mediastínica, con la costal. Entonces queda este espacio anatómico que es pleura, que prolonga hacia adelante, digamos, la cavidad pleural, y estos son los fondos de saco pleurales, que llamamos anteriores. Estos fondos de saco pleurales anteriores cubren al timo. Entonces la vena cava superior, que estaría acá, tiene por delante al timo, a los fondos de saco pleurales, a los vasos diafragmáticos superiores, los nervios frénicos y demás. Hacia la derecha, fíjense quién está.
el pulmón del lado derecho, el vago del lado derecho, y hacia la izquierda, ¿quién está? Los ramos de la aorta, o bien la aorta, si estoy un poquito más abajo, y así sucesivamente. ¿Se entiende cómo es que lo tienen que estudiar a esto? Es como, más o menos, siempre la misma descripción, nada más que lo estamos tomando desde diferentes puntos de vista. Ahora, hay algo que le pueden, no es que le puedan preguntar, no sé si le pueden preguntar, pero que tiene que ver con vía aérea superior, acompañando a la vena cava a la vena yugular interna, yo les dibujo acá unos ganglios. Esos ganglios que tengo acá son los ganglios de la vena yugular interna. Esa es la cadena ganglionar linfática yugular interna. Esta cadena recibe el 90% de la linfa de cabeza y cuello. Eso es importante rescatarlo, porque si ustedes hablan de los linfáticos de lengua, terminan en la vena yugular interna. Si hablan de los linfáticos del globo ocular, terminan en la vena yugular interna. Si hablan de los linfáticos de las fosas nasales y de la nariz, terminan en la cadena ganglionar yugular interna. Y eso es como importante tenerlo en cuenta. En este confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo, nosotros tenemos vamos a buscar un color un poco más potente, en este confluente, acá, termina un conducto que se llama conducto torácico, y en ese conducto, acá, en este confluente entre la yugular y la subclavia interna, y en este del lado derecho termina la gran vena linfática, entre el conducto torácico y la vena linfática. En este conducto torácico o en ese confluente de manera directa o indirecta terminan las cadenas mediastinales. Bien, ¿qué son las cadenas ganglionares recurrenciales que acompañan al recurrente? Acuérdense que esa vía, tanto de la yugular interna como los recurrenciales, son las vías finales que llegan al conducto torácico o a la gran vena linfática desde cabeza y cuello o desde el tórax, y que es importante por eso. Bien, es importante. Bueno, estos ustedes pueden dibujar y esquematizar este dibujo que hicimos acá. Bien, y este dibujo que hacemos acá, simple, de manera simple, recordarlo y tratar de recordarlo y después dibujarlo y después ir a ver alguna imagen para ver qué les faltó y demás, está bueno. Bien, está bueno que lo puedan como razonar y entender. Bien, ¿hasta acá estamos? Sí. Sí. Bueno, vamos ahora a las venas ácidos. Las venas ácidos son... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, dale, decime. El líquido intrapleural normal, ¿cuántos milímetros son? Más o menos unos 60 mililitros. Y después de ahí ya es patológico, es un derrame. Depende Como del pide. tamaño. Depende del 60. tamaño del corazón, porque hay corazones que son muy pequeños. ¿Vos me estás hablando del pericárdico o del pleural? No, de pleural de los pulmones. Puede haber más de 100 mililitros, porque es grande. 100, 120, depende de la complejidad. Cuando hay un derrame, hay medio litro, ¿entendés? Ah, mucho la diferencia. Es Bueno, mucha la diferencia, te das cuenta, y aparte el paciente tiene disnea, no puede respirar, está mal, está complicado. gracias. Pero más o menos ten en cuenta que son 100, 110 mililitros normalmente en la cavidad pleural y en unos 30, 70 mililitros para la cavidad pericárdica, más o menos. Puede variar el mililitro, pero no varía 50, varía 10, 5 mililitros más, menos, ¿me entendés? No es tanto más. Bien, ¿alguna duda más mientras tanto? Bien, vamos con las venas ácidos. Vamos primero a dibujar arriba de todo una gran vena, que es donde termina la vena ácido, que es el origen de, digamos, la vena, que es la vena cava superior. Bien, esto lo vimos el año pasado muy bien cuando estudiamos las venas en nutrición. ¿Se acuerdan, no? ¿Esto de algo? No se acuerdan capaz mucho. Bueno, acá tengo el diafragma. El diafragma. Vamos a ponerle... yo me acuerdo que en rayos nos preguntaban un montón esto. Nos preguntaban bastante la parte anatómica de todo esto. Bueno, las venas ácidos, tengo dos ácidos. Vamos a empezar por eso primero. Tengo dos venas ácidos. La vena ácido mayor, que está a la derecha,
y las venas hemiácigos o ácido menor o menor, que está a la izquierda. Bien, entonces nosotros tenemos, si miro hacia abajo, tengo. Ustedes se acuerdan que teníamos una aorta, lo voy a dibujar acá chiquitito. Tengo una aorta, la aorta abdominal, hago un cortecito solamente, y esa aorta abdominal tenía unas ramitas que se llamaban lumbares. Tiene 4 venas lumbares. Bien, arterias, perdón. ¿Se acuerdan de esto, no? No, no se acuerdan. ¿A quién irrigarían las arterias lumbares? ¿Qué piensan ustedes? Se llaman arterias lumbares. ¿Qué irrigarán? La pared y qué más, que dijimos creo que ayer o antes de ayer. La médula La espinal. médula. Muy bien, la médula. No se olviden de eso, que tiene dos segmentos la médula a nivel lumbar. Bueno, tenemos venas acá. Las venas que acompañan a estas arterias. Estas venas se van a reunir, todas ellas, en una vena que se llama vena lumbar ascendente. Esa vena que tengo acá se llama vena lumbar ascendente. Y además tengo del lado derecho también otro gran vaso que lo voy a dibujar más lejos, acá, que es la vena cava inferior, ¿no? Por debajo del diafragma tengo la vena cava inferior y la arteria aorta. De la aorta nacen los vasos lumbares, cuyos vasos venosos acompañantes forman la vena lumbar ascendente, y la vena cava inferior da una ramita, o tiene una ramita que es afluente de ella, que se une a la vena lumbar ascendente y se reúne a otra vena que sigue el último espacio intercostal, que se llama duodécima vena intercostal, y todas ellas se van a reunir todas estas raíces, la duodécima vena lumbar más un afluente de la vena cava más la vena lumbar ascendente, en una vena que atraviesa el diafragma y se llama vena ácido mayor. Esta vena ácido mayor asciende. ¿Entre qué asciende? Asciende entre la aorta, que está así, de la aorta, que la tenemos acá, está a la izquierda de ella, bien, entre la arteria aorta que está a la izquierda de ella, la arteria aorta que está a la izquierda de ella, y alguien que es el esófago, que está primero colocado por fuera y después por delante de la aorta. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo era? El esófago se colocaba por delante de la aorta, y ahí está. Entonces está la vena ácido, que feo ese esófago que me salió, tengo el esófago ahí, la aorta y la vena ácido. La vena ácido lo que hace es ascender hacia la derecha del esófago y la aorta, y asciende, 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 hasta que se coloca por detrás de del pedículo pulmonar y termina la cara posterior haciendo un callado de la vena cava superior. Esperen que a esto lo vamos a dibujar distinto para que les quede mejor. Vamos a imaginarnos que acá tengo a la vena cava superior, acá tengo a la vena cava superior, ahí. Y la ácido lo que hace es hacer un callado para terminar en la vena cava superior, pasando por debajo del bronquio. Bien,
Entonces vamos a poner ahí el bronquio para que no se lo olviden. ¿Bien? Entonces, esta que tengo acá es la vena ácido mayor, que está a la derecha. Esta es la vena cava superior, esta es la aorta y este sería el bronquio del lado derecho. Entonces termina pasando por arriba del bronquio, haciendo su callado, y ese callado lo hacen ambas, vena y arteria, a nivel de la cuarta vértebra dorsal. En este recorrido recibe las afluentes del 11º espacio intercostal, del 10º espacio intercostal, del 9º, del 8º, así sucesivamente hasta que llega al 4º espacio intercostal. Porque las ramas de los primeros espacios intercostales, el primero, el segundo y el tercer espacio intercostal, vamos a imaginarnos que estas son venas del primero, segundo y tercer espacio intercostal. Primero, segundo y tercer espacio intercostal. Pero primero, segundo y tercer espacio intercostal. El primero, segundo y tercer espacio intercostal, las venas esas terminan en una vena que se llama vena intercostal suprema o superior. Y esta suprema termina directamente en la vena cava superior. Perdón, vena cava superior. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, del lado izquierdo tengo algo que es diferente, porque tengo que de la vena lumbar ascendente se une y hay una vena que es la 11ª intercostal y hay una vena que se llama reno ácido lumbar que puede venir del riñón. Imaginémonos, que acá tengo el riñón no está acá como lo voy a dibujar, está en otro lugar, pero vamos a hacer como que está el riñón, y el riñón tiene como una venita que se une a estas, entonces todo este tronco, entonces esto que tengo acá es el riñón. Entonces, de la unión, o sea, del tronco, reno, ácido, lumbar, se origina la vena hemiácido menor, que a su vez se divide en superior e inferior. En este caso esta es la inferior, que tiene todo un recorrido posterior, atraviesa el diafragma, se coloca a la izquierda de la arteria aorta, y más o menos a nivel de la séptima vértebra dorsal se dirige hacia la derecha para terminar en la vena ácido mayor. O sea, la vena ácido menor, bien, tiene todo un recorrido posterior que se origina de la vena duodécima intercostal, más un ramito renal, más la vena renal ascendente. Esta sería la vena ácido menor, y desde allí va a terminar en la vena ácido mayor. Bien, ahí está. Y termina en ácido mayor. Esto te da nivel del séptimo u octavo, o séptima u octava vértebra dorsal. Del lado de la izquierda y hacia arriba nacen por detrás también ramitas de los espacios intercostales, cuarto, quinto y sexto, para formar una vena ácido superior izquierda que va a terminar de manera independiente en la vena ácido mayor también, o en la vena hemiácido, formando como si fuese una H.
y esto es bien posterior. Esos son los sistemas ácigos. ¿Qué hacen los ácigos? Los sistemas ácigos reciben a todos los vasos intercostales, pueden recibir a los vasos esofágicos, reciben a los vasos traqueales, bronquiales, parietales, a los vasos pleurales, a los vasos pericárdicos, a todos los vasos venosos que están en el tórax. O sea que no solamente reciben venas de la pared, sino que también reciben diferentes venas que proceden de algunas vísceras. Por ejemplo, en la tráquea, por ejemplo, el esófago, los bronquios, el pericardio, las pleuras, el timo, bien, los vasos mamarios internos, algunos vasos diafragmáticos superiores. Por lo tanto, estos vasos, digamos, los vasos estos, que son los vasos ácidos, que pueden tener maneras diferentes de presentación, porque son muy variables y demás, son importantes, ¿eh? Son importantes porque reciben gran parte, y además también reciben vasos venosos que están periféricamente, ay, qué tonta, que están, digamos, en el interior de la caja del conducto raquídeo, que son los vasos, los plexos venosos intrarraquídeos. ¿Bien? Hasta acá, chicos, ¿cómo venimos? 6 de la tarde. Bien, bien. ¿Entendieron? Bueno, lo único que nos falta por ver, que es muy simple, es el conducto torácico. Nosotros tenemos que, me sirve este dibujo, por eso como que me parece importante que lo entiendan. ¿Entendieron bien esto? Nosotros tenemos aquí la formación de la vena, del conducto del confluente yugulo-subclavio, la vena subclavia izquierda, la vena yugular interna, que va a formar el tronco venoso brachiocefálico, que se va a reunir con el otro tronco venoso brachiocefálico para formar la vena cava superior y de ahí al corazón. Hasta ahí eso lo pueden entender, ya lo vimos recién. Entonces ahora la idea es que podamos ver dónde se origina el conducto torácico. El conducto torácico puede originarse a nivel infradiafragmático o supradiafragmático. Cuando se origina a nivel infradiafragmático, que es la mayor parte de los casos, dice que aparece o que se origina por unas cisternas que se llaman cisternas de Pequet, que son los colectores linfáticos que aparecen como ganglios preaórticos y lateroaórticos, acá, y que tienen como si fuesen unos conductitos, bien, que van a formarse esos conductos, bien, como dos cisternitas que dan origen a un conducto torácico infradiafragmático, o sea que los conductos colectores de las cadenas ganglionares lateroaórticas se van a reunir, van a formar como dos cisternas, que en gran parte de los casos no se observa, no se ve y que es difícil de distinguir, y eso da origen al conducto torácico. Este conducto torácico comienza a ascender y asciende por detrás del esófago, entre la aorta y la ácigo mayor, y asciende, hasta que se coloca por detrás del callado de la aorta y entre el callado de la aorta por detrás y el tronco que nace de la aorta, que es la subclavia. Entonces tengo la subclavia, la carótida y el tronco arterial brachiocefálico. Se coloca entre la subclavia por detrás, hace todo un calladito y termina en el confluente yugulo-subclavio de esa manera, pasando por detrás. Es decir, todo el recorrido que yo les dibujé acá es posterior. Entonces primero se ubica entre la aorta y la ácigo por detrás del esófago, y después se coloca entre el esófago y la aorta, después por detrás solo de la aorta, después se coloca paralela y externa o hacia la izquierda de la arteria subclavia hasta llegar al confluente yugulo-subclavio. Cuando llega al confluente yugulo-subclavio y hace su callado, en este sector hay un triángulo conocido por donde transita y donde es fácil ubicar al conducto torácico, que tiene 3 paredes, una pared interna, una pared externa y una pared inferior. La pared inferior de ese triángulo, esa pared inferior es el primer arco costal, es decir, la primera costilla. La pared externa
que sería esta, es el músculo escaleno anterior. Y esta pared interna que tenemos acá está dada por un músculo que cubre a la columna vertebral, que es el músculo largo del cuello. Entonces, en este espacio anatómico es donde está la vena yugular interna, que está uniéndose a la vena subclavia, ahí, la vena subclavia, y es el lugar en donde está terminando el conducto torácico. Bien, ¿estamos? Ese es el triángulo, que es un triángulo que se busca para encontrar a la vena yugular y a la vena subclavia y a la arteria subclavia, y en realidad se estudia y se busca porque es un lugar fácil de hacer un cateterismo arterial, porque ahí también está a la par la arteria carótida y la arteria subclavia. Bien, y eso es todo lo que le pueden llegar a preguntar. ¿Les parece muy difícil verlo así, simple? Parece fácil, pero hay que estudiarlo bien. Claro, pero bueno, no es difícil, es fácil. Lo que pasa es que fuimos viendo partecita por partecita y está como ordenadito para que lo puedan entender, pero es fácil, no es difícil. Ustedes pueden entender este esquemita, este esquema fundamental de la formación de la vena cava superior y esto. Esto es fundamental, que es anterior, que es superior, que es inferior, que es posterior, para poder, y la relación con los vagos hilofrénicos, creo que saben gran parte de mediastino. Yo creo que ahí es donde radica, digamos, lo más importante para ustedes, digamos, lo más, el intrincado, digamos, el mediastino, es eso, o sea, es ver qué elementos están en sentido antero-posterior en ese mediastino para poder interpretarlo, digamos. Y después las relaciones son siempre las mismas, chicos, van a ver que no van a tener dificultades con eso. Si ustedes pueden entender esto, ya está. Me parece que con eso con esto es más que suficiente. Después en el examen parcial pueden aparecer algunas, lean bien de cómo era de los textos, entra mediastino y grandes vasos, más que de lo que vemos ahora no van a ver, pero después hay preguntas que digamos que son en el examen final, que son simples, o sea, muy fáciles, o no creo que les hagan describir el conducto torácico, pero sí no olvidarse que está el conducto torácico, ¿bien? ¿Estamos? Bueno, yo les digo que se anoten todas las preguntitas que les pueden surgir de acá hasta la semana que viene, que veamos mediastino y después rinden el parcial. Y después hacemos una jornada de vías aéreas para que terminen de revisar estos contenidos. Cualquier cosa me pueden escribir, no hay problema. Yo no creo que tener clase de consulta porque estoy muy ocupada día y noche en la facu no me da el tiempo y no los quiero dejar colgados. Por eso a la mayoría que me pregunta les digo que la verdad que no tengo en este momento clase de consulta porque no me da el tiempo de vida, básicamente. Pero cualquier duda me pueden encontrar acá. ¿Bien? Le preguntan a los chicos o armamos una clase, le dicen a los chicos del centro de estudiantes y armamos un Meet, yo no tengo problema. ¿Bien? Muchas gracias. Perfecto, gracias, profe. Bueno, chicos, bueno, estudien, buen finde, descansen. Gracias igualmente. Chao, profe. Ya descansen. Profe. Bueno, sí, Hasta descansen. luego. Hasta luego, chicos. Buen finde para todos.